Listo, compañero, muchas gracias. Los dejo en la grata compañía de nuestra docente. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. La verdad para mí es muy gratificante podernos encontrar una vez más a través de este medio para seguir apropiándonos del conocimiento, compartir experiencias y entre todos poder construir, ¿verdad?, nuestro conocimiento. El día de hoy corresponde al módulo número 2. Vamos a trabajar de manera general lo que tiene que ver con el diagnóstico y análisis del contexto. Les recuerdo, mi nombre es Marien Negrete, soy la docente de este diplomado, el cual la clase de hoy tiene como objetivo dotar a los participantes de de herramientas teóricas y prácticas para identificar, analizar y comprender problemáticas sociales en contextos específicos mediante técnicas participativas de diagnóstico y análisis situacional con el fin de fundamentar el diseño de proyectos sociales pertinentes y efectivos. Vamos a estar viendo tres temáticas, por así decirlo, lo que son las herramientas de diagnóstico participativo. Vamos a ver el mapeo de actores y recursos comunitarios. Vamos a ver el análisis FODA o la matriz DOFA, como también es conocida. Y vamos a trabajar el árbol de problemas. Bueno, para iniciar, vamos a compartir un concepto acerca de lo que tiene que ver con el diagnóstico del contexto. Pero antes me gustaría compartir con ustedes qué viene siendo ese diagnóstico social que nosotros hacemos. El diagnóstico de contexto o diagnóstico social es un proceso sistemático de recopilación, de análisis, de sistematización de información sobre una realidad social específica. A través de este diagnóstico, nosotros vamos a identificar esas necesidades, problemas, recursos y oportunidades antes de diseñar o implementar un proyecto social. En primera instancia, cuando nosotros pensamos en un proyecto social, yo debo tener claro ya mi diagnóstico. En ese diagnóstico es quien a mí me va a dar la información, ¿sí? Con su interpretación de todos esos necesidades, de problemáticas, ¿sí? Todas las oportunidades que puedan presentarse e incluso los recursos con los que cuento y con los que no se cuentan en dicha comunidad, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar entonces qué es un análisis del contexto. El análisis del contexto es donde nosotros vamos a estudiar o a evaluar todo lo que tiene que ver con los factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de una comunidad o de un grupo que influyen en la problemática a intervenir. Es decir, cuando usted hace un diagnóstico, ya usted va a identificar una problemática. Cuando usted va a realizar ese análisis del contexto, usted está viendo qué factores del contexto son los que tienen una incidencia a esa problemática. Entonces, nos permite entender el entorno donde se va a desarrollar mi proyecto. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve este diagnóstico del contexto? Para identificar los problemas de una manera prioritaria. Si bien es cierto, es posible que en la comunidad nosotros no encontremos una sola problemática o una sola necesidad. Es posible que encontremos diversas problemáticas o necesidades, pero a través de este diagnóstico, a través de este análisis del contexto, es donde usted va a empezar a priorizar cuál es esa problemática que ellos tienen, cuál es la que más es importante quizás para satisfacer, cuál es la que requiere de una mayor urgencia para intervenir. ¿Listo? Reconocer cuáles son los recursos humanos, materiales, financieros, cuáles son las capacidades locales, ¿sí? Cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas habilidades, con qué cuenta ya esa comunidad y a partir de eso o de lo que ellos me están presentando o mostrando es donde yo realmente voy a comenzar a construir y edificar mi proyecto. Entender la dinámica de los actores involucrados, ¿sí? Debo entender cómo es esa dinámica, cómo son esas relaciones entre ellos, cómo es ese comportamiento entre ellos, cómo están algunos principios como como el principio de los valores, ¿sí? La parte del juego de roles, cómo tienen ellos claro cómo es la intervención de cada uno de ellos.
establecer una línea de intervención. Nosotros, recordarles que nosotros vamos a ser líderes, líderes para guiarlos, para orientarlos, ¿sí? Entonces, ir estableciendo un poco más la línea de intervención de cómo podemos brindarle quizás esas herramientas, metodologías, estrategias para que ellos mismos tengan un empoderamiento y sean ellos constructos de su cambio de la realidad. Vamos a favorecer de alguna manera la participación ciudadana. La idea es que ellos no sean oyentes, no sean espectadores. La idea es que ellos se involucren y que ellos participen en cada uno de los subprocesos de las etapas que vaya a tener nuestro proyecto social. Con el diagnóstico es donde me voy a permitir diseñar un proyecto o programas más pertinentes, sostenibles y sobre todo pues efectivos, teniendo en cuenta esa problemática o necesidad. Uno de los objetivos que tiene el diagnóstico y el análisis del contexto es precisamente conocer la realidad social en profundidad. Usted lo va a hacer a través del contacto directo con esos actores o con esos sujetos de la comunidad, porque ellos son quienes le van a expresar de primera mano información necesaria y requerida para el desarrollo de dicho proyecto, ¿sí? En este diagnóstico usted va a identificar las causas que está causando esta problemática, cuáles son los factores que me están influyendo a que esa necesidad surja, a que esa necesidad se mantenga durante quizás la comunicación, el manejo de las relaciones internas que ya tienen esa comunidad y por supuesto los efectos del problema. Nos va también a permitir conocer, ¿sí?, las fortalezas con los que ya cuentan nuestros participantes, cuáles son los recursos que tiene esa comunidad y a partir de ello que encuentro positivamente allí es que voy a continuar mi trabajo. Por otra parte, asegurar de alguna manera la pertinencia del proyecto. Recuerden que en la clase de ayer hablábamos de que los proyectos en lo posible se espera o se quiere que sean sostenibles a través del tiempo. Pueda que logremos satisfacer la necesidad, pero es posible que yo pueda emplear la estrategia, la metodología, ¿sí? Las articulaciones que yo logro realizar con diferentes fundaciones y pueda darle vida quizás o solución a otra problemática hallada, ¿sí? No, de que no sea de pronto tan pertinente como la que ya encontramos inicialmente. Y por supuesto, como fin último, para facilitar la participación de cada uno. Hay algunas herramientas eh, que se utilizan en el diagnóstico, las vamos a ver más adelante, lo que es la matriz DOFA o FODA, el árbol de problemas, el de objetivo, el mapeo de los recursos, encuestas, entrevistas, la observación, los grupos focales. Entonces son herramientas que nos van a ayudar a fundamentar mucho más nuestro diagnóstico. Entonces vamos a continuar. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? ¿Alguien quiera realizar algún aporte? Bueno, veo que hasta el momento la información es clara. Todos lograron hasta el momento entender y, ok, muy claro, gracias. Entonces vamos a continuar. Bueno, ahora ustedes me preguntarán de alguna manera, profe, ¿y qué pasa si yo no quiero hacer un diagnóstico? Yo no voy a aplicar ninguna herramienta, ninguna técnica, porque resulta que ya yo sé que el problema que tiene la escuela de San José es que los profesores no cuentan con una capacitación actualizada y por eso vemos que existe la deserción escolar en dicha institución, ¿sí? Ya usted, digamos que tiene un diagnóstico porque ya eso fue lo que usted observó. Resulta que cuando nosotros hacemos un diagnóstico con su paso a paso, que lo sustentan diferentes herramientas y técnicas, vamos a evitar que las intervenciones sean basadas en suposiciones, porque hasta el momento yo, por ejemplo, con el ejemplo que les acabo de dar, les estoy haciendo una hipótesis de una situación, porque yo no tengo nada que me lo fundamente, ¿sí? Porque quien la está expresando o la está diciendo soy yo. No tengo ni siquiera una, una descripción
¿sí? Cualitativa de algún participante, de algún docente, de algún padre de familia, de algún estudiante, y a raíz de eso me estoy basando de algo que yo estoy suponiendo. Entonces, el diagnóstico nos va a evitar a nosotros realizar una intervención basada en una suposición. Por otra parte, en el diagnóstico, a partir del diagnóstico es que nosotros vamos a iniciar a darle esa participación activa a la comunidad. No necesariamente tenemos que involucrarlos en todos los procesos, porque de pronto ustedes me dirán, profe, ¿cómo voy a involucrar, digamos, que al líder de la acción comunal eh, para la organización del cronograma de las actividades de nuestro proyecto? Puede que lo tengas en cuenta en una o en dos, como pueda que otras que ya tú en tu conocimiento, desde tu experiencia, desde tu educación, desde tu formación que ya tienes, es posible que tú cuentes con unas amplias herramientas y sepas y consideres que esas te van a hacer, te van a facilitar mucho más el proceso. Entonces, digamos que desde el diagnóstico podemos darle esa participación a los miembros de la comunidad. A través del diagnóstico vamos a poder nosotros diseñar acciones pertinentes y sostenibles. Nos va a ayudar a anticipar posibles obstáculos o resistencia porque ya hemos creado un diálogo, ¿verdad? Con cada uno de los participantes de la comunidad. Y bueno, hasta el momento vamos bien. Vamos a mirar el chat. Veo que han estado escribiendo. Ok, se necesita primero hacer un diagnóstico del problema. Así es necesario. Ok, acá nos dicen, eso sería un error porque muchas veces uno piensa que tiene identificado el problema y vamos a ver que no es así. Por eso se hace necesario el diagnóstico. Así es. Buenas tardes con todo. Ok, Andy nos dice el diagnóstico como proceso de carácter instrumental requiere de una ayuda operacionalizar. Ok, las acciones futuras. Así es. De igual manera, la observación también es un método del nivel empírico y legita las acciones. Así es. Precisamente el diagnóstico va a fortalecer esa parte de la legitimidad del proyecto. Es ahí donde nosotros vamos a sustentar precisamente pueda lo que estamos suponiendo o como pueda que no sea así y nos esté llevando a una realidad totalmente diferente. Ok, Jorge nos dice, para hacer un buen diagnóstico es muy importante la participación activa de la comunidad y líderes de la misma. Así es. Bueno, Daniel, saludos desde Panamá. Ok, Andrés, saludos desde Chile. Marisa, saludos desde Argentina. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar. Por aquí tenemos unas etapas del diagnóstico. En estas etapas del diagnóstico vamos a tener una planeación del diagnóstico, que no es más como una identificación de la problemática, ¿cierto? En segunda instancia, vamos a tener una recolección de información, es decir, recopilizar la información tanto primaria como secundaria. Tampoco nos podemos quedar con la descripción cualitativa de un usuario o con la percepción única de uno de ellos. La importancia es que también podamos concurrir a diferentes usuarios, diferentes objetos de estudio y ir nosotros haciendo un constructo y una sistematización de esa experiencia ya obtenida. Por otra parte, analizar esa información e interpretación de datos, ¿verdad? Socializar y validar. En esa socialización vamos a hacer nosotros una elaboración del informe diagnóstico. Es decir, usted va a informar qué encontró, qué halló en ese diagnóstico. Usted lo va a describir, usted lo va a establecer a través de un informe para darle una validación. Y por último, vamos a tener la devolución de resultados a la comunidad, es decir, este diagnóstico ya estructurado. Por ejemplo, tenemos un contexto, una escuela rural con bajo rendimiento académico. Vamos a través del chat, vamos a realizar precisamente, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver, por ejemplo, qué cosas creerían ustedes o qué factores creen ustedes que estarían influenciando para que en una escuela rural haya un bajo rendimiento académico.
Ok, bueno, vemos por aquí en el chat, ha surgido una pregunta, ¿cuáles son los mayores debilidades en que incurre al realizar un diagnóstico? Bueno, considero que uno de los principales errores que nosotros a veces realizamos es no tenerle o no brindarle una participación activa a todos los miembros, ¿sí? A todos los participantes de la comunidad. Como bien les decía anteriormente, son ellos quienes nos van a proporcionar a nosotros la información primaria, secundaria, son ellos que precisamente van a priorizar todas las necesidades que sean halladas. Por otra parte, las suposiciones o prejuicios que nosotros podamos llegar a realizar como líderes, por así decirlo, en esa gestión del proyecto eh, no se investiga de una forma objetiva porque ya de pronto me he creado un prejuicio, no recolectar los datos de una manera pues superficial, ¿sí? La idea es nosotros poder abordar todas las técnicas, todas las estrategias, todas las herramientas brindadas hoy en día para poder tener un amplio diagnóstico. Entonces, creerías que esas podrían ser una de las mayores dificultades. Bueno, acá nos dicen distancia desde sus lugares de vivienda, ok, las familias disfuncionales, metodologías educativas obsoletas, barreras en el idioma, ok, muy bien. Falta de capacitación de los docentes, la mala alimentación, la falta de los recursos, problemas familiares, ok, muy bien. Vemos que pueden ser muchas las problemáticas, ¿vieron? Entonces, aquí podemos realizar, por ejemplo, una hipótesis de cuáles podrían ser todas esas problemáticas y miren que hayamos muchísimas. Entonces, eh, eso es lo que se hace en el diagnóstico. Obviamente se van a dar argumentación y demás a través de las diferentes técnicas y herramientas que podamos utilizar. Entonces vamos a continuar. Creo que hasta el momento el desarrollo de la clase va súper bien. Vamos ahora a hablar acerca de las herramientas de diagnóstico participativo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podrían ser esas herramientas? ¿Quién me dice? Alguien que quiera tener la oportunidad de poderlo conversar, le podemos darle el acceso al micrófono. Si gusta, puede reaccionar aquí en el chat y con gusto le vamos a estar dando el acceso eh, al micrófono. Quien desee participar. ¿Alguien desea participar a través del micrófono? Me gustaría también escuchar sus voces. Ninguno. Ay, Dios mío, no puedo creer que solamente participen por el chat. ¿Alguien por aquí? Bueno, aquí tenemos a Carmen, ella nos está solicitando el acceso. Ya te pude dar la palabra, Carmen. Porfa, puedes intentar activar el micrófono. Sí, profe, buenas noches desde Barranquilla, Colombia. Era para comentarle acerca de eh, el comentario anterior a la pregunta que hizo. Eh, en el sur del departamento del Atlántico, abajo en el canal del dique, en el megaproyecto del canal del dique, precisamente ese megaproyecto fue suspendido porque le faltó la consulta previa a las comunidades impactadas alrededor de ese megaproyecto en el canal del dique. De ahí la importancia, es ley, debe consultarse a las comunidades si eso lo quieren o no lo quieren, por qué lo quieren, cuál es su opinión, cómo me afecta, qué me afecta, cuánto me va a impactar positiva o negativamente. Esa consulta se la volaron. Entonces, el proyecto fue parado. De ahí vemos la importancia de esa consulta previa. En este caso, por lo que es ley, pero en cualquier proyecto porque es como una guía, como que tenemos de qué piensa la comunidad, qué siente la comunidad, y eso es vital para nosotros cómo vamos a enfocar cualquier proyecto. El conocimiento que tengamos de lo que piensa la comunidad, de lo que siente, de lo que necesita. Así es, Carmen. De hecho, quien aprueba los proyectos sociales es la comunidad.
Si una comunidad no está de acuerdo con que les realicen el pavimentación de una calle, así sea principal, y nosotros lo veamos viable, porque va a facilitar el acceso a la comunidad, porque va a fluir más que todos los medios de transporte públicos en la comunidad. Si la comunidad no lo quiere, no se puede realizar, porque ellos deben aceptar, ellos deben de entender quizás, sí, de estar conforme en lo que ellos realmente ven como una necesidad. Yo no puedo ir a un lugar a decir que quiero hacerles un puente a una comunidad cuando posiblemente ellos no la necesiten, no lo quieran, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Daniel González. Ya tienes acceso al micrófono. Hola, buenas noches, saludos desde Panamá. Bueno, en cuanto a las herramientas o a los métodos para recabar información, bueno, yo pensaría que uno de los métodos participativos iniciales debería ser la observación directa para ver, por ejemplo, en el tema de la escuela, conocer el entorno y la dinámica escolar, cómo se desarrolla el tema de la dinámica escolar y el entorno en que los niños asisten a clases, ¿no? También elaboraría grupos focales para discutir causas y problemas y posibles soluciones de la situación del bajo rendimiento escolar. Usaría encuestas para conocer la percepción del ambiente escolar, de cómo se desarrolla la dinámica entre niños, docentes, entre niños y padres de familia y personal administrativo de la escuela. Y también haría entrevistas a actores claves que estén involucrados en el proceso escolar, ¿no? Ok, muy bien por tu aporte, Daniel, así es. Y bueno, excelente intervención. Vamos por acá a darle el acceso a Iván, Iván Barrera. Ya te di el acceso. Buenas noches con todas y todos. Saludos desde Cayambe, las faldas del volcán Cayambe en Ecuador, el lugar más alto en la mitad del mundo. Sí, eh, bueno, técnicas para el diagnóstico participativo. Yo empezaría en actividades como sociodrama, lluvia de ideas por tarjetas, observación, ejercicios de observación, entrevistas, encuestas, mini encuestas para ahí sacar el árbol social y armar datos gráficos estadísticos. Ese sería mi línea de acción. Bueno, excelente tu aporte. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, en todo lo que nos comentas y nos aporta, tienes mucha razón. ¿Alguien más desea darnos su apreciación? ¿Alguien más desea participar a través del micrófono? Por acá creo que veo otra manito levantada. Bueno, nos dicen por el chat, Iris, la consulta de la población y comunidad. Muy bien. Ok. Tenemos por acá a Eudis, nos dice que el diagnóstico participativo permite la aplicación de la etnografía, en donde el investigador convive, observa y sensibiliza las prioridades de las necesidades o situaciones, problemas y cómo dar respuesta a esas problemáticas. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a abordar ahora las que son esas herramientas del diagnóstico participativo. Antes de profundizar, vamos a definir acá un poco. Estas herramientas del diagnóstico participativo son aquellas técnicas que facilitan la recolección y el análisis de la información con la participación activa de la comunidad o los actores involucrados. Siempre va a ser un proceso donde la comunidad participa activamente en la identificación de esas problemáticas, de esas necesidades, ¿verdad? De esas posibles soluciones, de esos posibles recursos con los que quizás se cuenta o no se cuenta. Ok. Tenemos también que estas herramientas del diagnóstico participativo nos van a permitir a nosotros o nos van a facilitar la recolección de esa información de una manera pues mucho más colaborativa. Se va a hacer un diagnóstico realizado pues entre todos.
Nos va a fortalecer el sentido de la apropiación del proyecto por parte de la comunidad. Las comunidades son las que les van a dar precisamente la sostenibilidad a nuestro proyecto. Ellos son quienes le van a dar la importancia. Ellos son quienes realmente van a poder de alguna manera medir ese impacto, sea positivo o negativo, de todas las diferentes estrategias, actividades que nosotros llegáramos a planificar. Algunas de esas herramientas, existen muchas. Tenemos el mapeo de actores y recursos, el árbol de problemas, el análisis FODA, lluvia de ideas, las matrices de priorización, líneas de tiempo, mapas parentales. Tenemos las ruedas de la vida. Existen diversas técnicas y herramientas. Vamos a ahondar el día de hoy en quizás las más utilizadas o las más mencionadas, ¿ok? Entonces, tenemos por acá lo que viene siendo el mapeo de actores y de recursos. En el mapeo de actores y recursos, busca principalmente identificar quiénes son los actores claves, ¿sí? Vamos a identificar aquellas personas, aquellos grupos, aquellas instituciones y todos los recursos claves que nos pueda a nosotros proporcionar el mapeo, la comunidad. Todo esto lo vamos a plasmar nosotros a través del mapeo. Aquí les traje pues una pequeña ejemplo. Lo voy a acercar un poco más. Y me gustaría que alguno de ustedes me pueda decir como qué aspectos relevantes pueden observar ustedes allí en ese mapeo. Bueno, bueno, acá nos dice Marisa que quiere participar. Vamos a darte. Bueno, Jenny nos dice está zonificado. Ok, muy bien. Marisa, adelante, puedes participar. Bueno, el mapeo de actores, en otras palabras, viene siendo una herramienta de diagnóstico participativo que nos va a permitir identificar, analizar, clasificar a las personas, los grupos, instituciones o identidades que se encuentran inmersas de la comunidad, que tienen un interés, que tienen una influencia, que tienen una relación con la problemática o el proyecto social que yo aspiro a realizar. El mapeo de actores y recursos nos sirve precisamente para identificar a unos posibles aliados, saber con lo que de pronto usted en dicho proceso o etapa de su proyecto va a poder articular, va a poder socializar aspectos relevantes de su proyecto. Entonces, nos va a poder ayudar a identificar aliados, oponentes, ¿sí? Actores claves y actores neutrales, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos a poder observar quiénes son todos esos miembros que posiblemente pueden participar dentro de la dinámica de la comunidad. A través del mapeo nos permite a nosotros comprender dichas dinámicas de poder, de intereses en la comunidad, cuál tiene una mayor incidencia, por qué la tiene, ¿sí? Con cuál vemos quizás que tiene una relación mucho más directa o es posible que dichas participación o existencia de esa organización pueda que le esté generando un impacto positivo o negativo a la problemática a la cual nosotros queremos trabajar y queremos abordar. Nos va a facilitar la articulación de redes de apoyo. Esto es un paso pues muy importante. La mayoría de los proyectos sociales requieren de un proceso de articulación con diferentes entidades. Entonces, a través del mapeo me puede servir de guía o como ayuda para yo poder identificar, ¿sí? Cuáles podrían ser esas posibles instituciones o organizaciones que me puedan brindar una red de apoyo. De alguna manera me va a anticipar aquellos conflictos o resistencias que alguno de ellos me quiera ejercer al momento de yo socializar mi proyecto social. Por ejemplo, la profe, tenemos el contexto del bajo rendimiento en la escuela rural. Decíamos que puede ser posiblemente por una mala nutrición, la falta de alimentos. Y vemos que como es en el campo, la mayoría se dedica a la explotación de los productos agrícolas, los productos que pueden ser originarios de nuestra propia tierra, ¿cierto?
Entonces, es posible que nosotros estemos incentivando a la comunidad, a que ellos tengan ese empoderamiento en ello, que aprendan quizás a cosecharla, a cultivarla, ¿verdad? Que aún podamos articular con otras organizaciones aledañas a las comunidades para su venta y de alguna manera generar ingresos. Pero es posible que exista una institución que ya lo haga y no le conviene que nosotros realicemos eso en nuestras comunidades. Entonces ahí podemos tener un conflicto, ¿sí? O una resistencia a que nuestro proyecto se elabore porque de alguna manera los está perjudicando en sus intereses. Con el mapeo voy a poder diseñar estrategias de participación y de comunicación, ¿sí? A través del mapeo voy a tener como que la oportunidad de saber con qué recursos cuento y de alguna manera poder otorgarles la participación. En el mapeo, cada uno de los actores, cada una de las personas que pueden participar y brindarnos algún tipo de información, tienen una gran influencia y están directamente involucrados. Aquí se trabaja mucho en conjunto con todo y cada uno de los miembros y actores activos de la comunidad. Aquellos aliados potenciales pueden ayudar y fortalecer al proyecto. En sus oponentes, en el caso de ellos, pueden dificultar o resistir al desarrollo del proyecto. Entonces, todo esto nos lo muestra y nos lo facilita el mapeo. Ahora bien, ustedes se preguntarán de qué manera nosotros podemos realizar un mapeo. En la primera instancia, para poder realizar el mapeo, es importante hacer una identificación de los actores. Vamos a tener en cuenta cuáles son esas personas, cuáles son esos grupos, cuáles son esas instituciones, cuáles son esas organizaciones que nosotros encontramos en la comunidad. ¿Quién me dice cómo puedo tener yo esa información aunque no viva en ese lugar? Me gustaría escucharlo o leerlo más bien. Si a mí me han hablado municipalidad, ok. Y si no tiene ninguna información por la web, ¿cómo más podría obtener yo esa información? ¿Cómo podría yo saber si esa comunidad cuenta con una iglesia, cuenta con un centro de salud? Ok, muy bien. Eudis nos dice en constante contacto con líderes comunitarios. Patri nos dice visitando el territorio. Muy bien. Es la única manera, ¿sí? De yo poder tener una información con una mayor veracidad, siendo yo precisamente directamente quien obtenga la información. Segundo paso para realizar nuestro mapeo es la clasificación según su nivel de interés e influencia. Voy a ver quién de todos esos actores tiene un mayor interés, una mayor influencia en lo que a mí realmente me interesa, busco o quiero. Vamos a hacer una representación, que es lo que nosotros estamos observando aquí a través del ejemplo. Es posible que esto sea un barrio, una vereda. Miren que aquí encontramos unas imágenes, encontramos calles, encontramos ciertos lugares específicos del lugar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una representación visual en una matriz o en un mapa de actores, como lo estamos viendo en el ejemplo. Vamos a hacer un análisis de las relaciones, las alianzas y los posibles conflictos y vamos a definir algunas estrategias de vinculación o el manejo de los actores como tal. Listo, hasta el momento la información ha sido clara. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, acá nos estaban participando bastante, ir al lugar, actores claves de la comunidad, muy bien. Las fuerzas vivas de de la comunidad, revisión documental, muy bien. También es posible que lo podamos realizar, pero recuerden que debe ser una documentación eh, actualizada, ¿sí? Bueno, creo que la alcaldía, creo que ese mapa lo dejan allí. Sí, en algunos lugares lo manejan también desde la alcaldía, manejan ese tipo de documentos. Pero como les digo, ustedes también deben de cerciorarse que esté actualizado. La Junta de Acción Comunal del barrio del sector, muy bien. Así es. No, hasta el momento no he cambiado las diapositivas. Entonces, hasta el momento,
¿Cómo vamos? Bueno, aquí nos surge una pregunta. ¿Es lo mismo si hablamos de cartografía y mapeo? No, no es exactamente lo mismo, pero sí están muy relacionados y muy de la mano. Pasa que el mapeo es una herramienta de análisis estratégico, ¿sí? Ya sabemos en qué se enfoca en identificar, en clasificar, en analizar. La cartografía social es una técnica de participación visual. Consiste en la creación colectiva de mapas físicos, básicamente o simbólicos, que representan la comunidad, cómo percibe su territorio, sus recursos, problemas y actores. Más que solo identificar actores, se trabaja la relación de la comunidad. Es decir, en la cartografía tú vas más enfocada en cómo esa comunidad se está relacionando, ¿sí? Cómo es ese espacio físico y social en la que se encuentra ubicada dicha comunidad. Mientras que en el mapeo tú ya buscas entender cómo son esas relaciones, la influencia que tienen, eh, las posibles alianzas y demás. ¿Logro aclarar tu pregunta? Incluso el mapeo puede tener en cuenta una cartografía, ¿sí? Nosotros podemos realizar un mapeo utilizando una cartografía. Sí, claro, sí se pueden combinar. Como te digo, puedes basar tu mapeo a través de una cartografía. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar a la siguiente herramienta o técnica a trabajar. Ya voy a compartir nuevamente pantalla. Y aquí tenemos un análisis FODA, ¿sí? En el cual hemos desglosado sus siglas. Tenemos la F, la letra F, que viene de las fortalezas, la letra O de oportunidades, la letra D de debilidades y la letra A de amenazas. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo nuestra matriz FODA o análisis DOFA en proyectos sociales. Vamos a ver entonces qué es el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico que nos va a permitir también identificar los factores internos, como son las fortalezas y las debilidades. Recuerden, debilidades y fortalezas son lo que tiene que ver con factores internos, propios, internos como tal, ¿ok? Y las factores externos, que son los que dependen de ese entorno, van a ser los factores de oportunidades y las amenazas que afectan el desarrollo de un proyecto o de una comunidad como tal. La análisis FODA o DOFA precisamente tiene como objetivo comprender la situación actual de un proyecto o de una comunidad, ¿sí? Va a facilitar mucho lo que es la toma de decisiones dentro de la gestión de dichos proyectos sociales, ¿ok? Va a detectar todos esos riesgos, potencialidades que obtengan esa comunidad, ¿sí? Porque miren que hacen un estudio tanto interno como externo. Va a ayudar a planificar las acciones que potencian fortalezas y aprovechan las oportunidades. Entonces, miren que aquí tenemos las fortalezas, que son aquellas iniciativas internas que funcionan bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué tiene de especial nuestro proyecto? Eso es algo o un área de lo que nosotros podemos ver de una manera pues interna. ¿Cuáles son las debilidades? Son esas iniciativas internas que no funcionan como es debido, ¿sí? Entonces podemos ver quizás en aquellas situaciones en las que esperamos obtener éxito, pero finalizamos con un fracaso. Entonces tratamos de nosotros analizar o de buscar qué es lo que internamente no está funcionando como debería ser, qué no funciona bien y por qué se podría mejorar, ¿cierto? Entonces surgen este tipo de interrogantes. Tenemos en las oportunidades como el resultado de mis fortalezas, miren que hay una relación entre ellas, y de mis debilidades, junto a cualquier situación externa.
Aquí ya se mezcla un poco más la cosa, tanto de lo interno como de lo externo, y me va a generar a mí generar ciertas oportunidades, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que puede existir el interrogante, ¿cuáles son nuestras metas, verdad? Y en las amenazas son las áreas que tienen el potencial de causar problemas, ¿sí? Es aquello tanto externo como interno que me puede causar a mí un problema. ¿Es clara la información hasta el momento? Vamos a mirar acá el chat. Sí, todo claro, muchas gracias. Ok, muy claro. Ok, listo. Vamos entonces súper bien. Entonces vamos a ver acerca entonces lo que tiene que ver con una estructura del análisis DOFA. Vamos a tener en cuenta los factores ya internos y los factores externos. Dentro de los factores internos tenemos aspectos positivos propios, pueden entrar las capacidades, las habilidades, los recursos, los logros que se han obtenido hasta el momento, ¿sí? Interno también pues son mis debilidades. Ahí entran aquellos aspectos internos negativos, son aquellas limitaciones con las que yo de pronto cuento, aquellas carencias, ¿sí? Que como tal pues tenemos o tiene la comunidad. En factores externos, las oportunidades que son factores favorables, como las políticas, las tendencias, las alianzas, pueden presentar ciertas oportunidades a nuestro proyecto, se pueda ejecutar de una manera mucho más viable y quizás facilitar el proceso. Y dentro de las amenazas tenemos unos factores externos que son los que afectan conflictos, crisis, barreras y demás. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a realizar, vamos a tener siempre muy en cuenta el ejemplo, el contexto que les colocaba al inicio, el contexto de la escuela rural que se encuentra y que tiene y que presenta una deserción académica. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de DOFA, teniendo en cuenta la situación de la escuela que se encuentra en la zona rural y presenta, ya esa es la problemática, presenta una deserción académica o escolar. Listo. Vamos a hacer ese tipo de ejercicio del mapeo. Lo podemos hacer a través del chat, ¿sí? Ustedes me van a decir esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades o esas amenazas que puede tener esa comunidad. Y lo vamos a dejar aquí plasmada a través del chat. Son las 6:54. Voy a finalizar este ejercicio práctico acerca de la análisis DOFA o matriz DOFA a las 7:04. ¿Listo? Entonces vamos a tener 10 minuticos para realizar este taller práctico. Entonces vamos todos a trabajar teniendo en cuenta ya lo explicado y dejado a través del chat. ¿Listo? Hola Rosy, ¿cómo estás? Bueno, estamos realizando un trabajo práctico. Vamos a realizar un análisis DOFA o una matriz DOFA, teniendo en cuenta el ejemplo dejado a través del chat, que es que tenemos una escuela ubicada en una zona rural y presenta una deserción académica o escolar. Entonces, a raíz de esa problemática, tú vas a crear tu matriz DOFA o análisis DOFA. Por ejemplo, yo aquí realicé un pequeño esquema, entonces la idea es algo más o menos así, que ustedes también realicen y vamos a ir en conjunto a partir de las 7:04. Comenzamos nuevamente a trabajar para que todos participen también.
Entonces, mientras todos van dejando sus aportes, vamos a ir ubicando lo que nos dicen. Entonces, tenemos aquí las debilidades, nos decían, podemos ubicar la falta de recursos, la ubicación de la institución, en oportunidades, bueno, voy a ir copiando porque se me dificulta un poco ir trabajando aquí en la pantalla e ir observando los comentarios. Bueno, aquí en oportunidades, buscar alianza con otras organizaciones, incentivar a los alumnos. Ok, ¿cuál más? Tenemos otra oportunidad por acá. Interacción de nuevas metodologías de enseñanza. Muy bien. Desarrollo de programas de apoyo. Listo. Entonces, en las oportunidades, vamos a alimentar acá a las fortalezas. En las fortalezas, dejar de compartir y ya luego les comento, les muestro cómo queda. Ok, fortaleza el entusiasmo e interés de los niños por seguir explorando su entorno. Muy bien, vamos a ubicarla acá en nuestro análisis. Niños con falta de seguridad en sus capacidades, vamos a ingresarla a nuestras debilidades. Ok, muy bien. Fortalezas el recinto como pertenencia de la localidad como entidad pública. Ok, muy bien, así es. También puede ser una fortaleza. Bueno, el sentido de pertenencia y compromiso, la amenaza, vamos, podemos ver ofertas de empleo menores que se distribuyen dinero sin mayor esfuerzo. Ok, ok, muy bien. Aquí estoy leyendo todos sus comentarios. Bueno, yo creería que ya podemos tener un ejemplo. Bueno, amenazas, zona amenazada con los estudiantes y familiares, zona por el conflicto armado también, muy bien. Docentes empíricos y sin experiencia, la carga administrativa, muy bien. Es una realidad que vemos a diario, ¿cierto? Y que también encontramos, que también existen y que inciden en nuestra problemática como tal. Y van la falta de control de los padres sobre los hijos porque salen a trabajar para el sustento diario, así es, provoca que los hijos empiecen a utilizar su tiempo en otras actividades, ¿ok? El desinterés de la familia, la decadencia digital, la migración de las familias a zonas urbanas, muy bien.
Escuela rural existe que tenemos 140 alumnos, debilidades carreteras muy malas, no existen bodegas, así es, muy bien. Amenaza, maestros no calificados, ok. La delincuencia en el sector como amenazas. Dentro de las oportunidades, el planteamiento del problema en la comunidad en orden de prioridad, así es. Entonces, miren que en conjunto logramos realizar nuestro análisis DOFA o matriz DOFA de la problemática mencionada anteriormente. Entonces vemos que de alguna manera esta herramienta nos proporciona a nosotros poder tener un análisis mucho más global e integrado acerca de la problemática. Eh, los beneficios que nosotros podemos tener, miren que aquí estructuramos la problemática de una manera muy sencilla, visual, ¿sí? Fomentamos la participación activa. Miren que de hecho, entre nosotros mismos todos logramos participar y elaborar nuestro análisis DOFA. Nos va a facilitar ahora a través de todos estos hallazgos que hicimos la elaboración de unas estrategias mucho más sostenibles. Vamos a seguir leyendo. La falta del poder adquisitivo. Ok, muy bien. Bueno, hasta el momento, muchas gracias por la participación de todos. Listo. Vamos a continuar con la siguiente temática a trabajar. Antes vamos a observar. Ya les voy a mostrar la diapositiva que vamos a trabajar. Vamos a tener en cuenta ahora lo que viene siendo el árbol de problemas y objetivos. Lo vamos a ver de una manera pues muy eh, superficial, puesto que es el siguiente tema que vamos a abordar y pues ya ahí lo vamos a desarrollar mucho más a profundidad. Sin embargo, es importante mencionarlo en este momento. Entonces, en nuestro árbol de problemas también es una herramienta que nos va a permitir identificar la causa raíz de un problema y visualizar sus consecuencias. En este árbol de problemas hacemos prácticamente el grafema de un árbol con sus raíces, donde en las raíces vamos a ubicar cuáles son esas problemáticas halladas, ¿sí? Visualizar sus consecuencias en la parte de las raíces, lo vamos a elaborar, cuáles son esas consecuencias como tal. Se construye con participación comunitaria también para llegar a una comprensión profunda y compartida. Luego se transforma en un árbol de objetivos, planteando soluciones posibles. Entonces, ese árbol de problemas yo lo voy a convertir en un árbol de soluciones. Hasta allí quedó claro. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de lo que tiene que ver con la cartografía social. Cuando nosotros hablamos de una cartografía social, vemos que es una elaboración colectiva de mapas del territorio o comunidad desde la percepción local. Aquí se identifican elementos clave como servicios, recursos naturales, riesgos, relaciones sociales, etc. Entonces, no siendo más, una cartografía social es aquella herramienta participativa y visual que permite a las comunidades dibujar, representar y analizar su territorio, ¿sí? Allí vamos a ver cuáles son esos problemas, recursos, actores sociales, las relaciones y dinámicas desde su propia percepción, es decir, cómo perciben ellos a esa comunidad. No solo es un mapa físico, sino una representación simbólica. Ahí vamos a encontrar aspectos emocionales, aspectos desde la colectividad de la realidad social y territorial. A través de la cartografía social, tenemos como objetivos poder visibilizar cómo la comunidad percibe su entorno, cómo podemos nosotros identificar esos recursos, esas problemáticas, esos actores y las relaciones que entre ellos existen. Vamos a fortalecer de alguna manera la identidad, la memoria histórica, el sentido de pertenencia, el tejido social, porque estamos trabajando cómo ellos están percibiendo su entorno, su comunidad, y de esta manera generar en ellos una reflexión y una toma de decisión de manera colectiva. En esta cartografía social vemos que es hecha por la comunidad.
Quien realiza la cartografía social es la comunidad, no por aspectos técnicos. No voy a llevar un dibujante que realice dibujos súper bellos, súper estructurados, no. La cartografía la va a realizar netamente la comunidad, ¿ok? Pueden representarse con dibujos, símbolos, colores e incluso pueden tener relatos. Involucra aspectos culturales, afectivos y sociales. Es decir, que podemos hacer un recuento de todo lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y lo podemos plasmar allí como ellos crean que pueda ser identificada. Y permite analizar cómo el territorio afecta la vida de sus habitantes. Entonces, eh, creo que allí quedó la información acerca de la cartografía social. Como beneficios precisamente para la comunidad nos da que nosotros le vamos a proporcionar una voz y una visibilidad a las percepciones comunitarias. Va a fortalecer la participación y el trabajo de equipo, nos permite entender el territorio de una forma integral y nos va a facilitar la identificación de conflictos y de oportunidades. ¿Ok? Entonces, alguien me puede a través del chat escribir alguna diferencia que crea que exista a través de la cartografía social y el mapeo de actores. ¿Quién me podría decir alguna diferencia que lograron de pronto realizar de estas dos herramientas? Vamos a hacerlo a través de aquí, Carmen. Muy bien. Vamos a hacerlo a través del micrófono. ¿Listo? Adelante, Carmen. Ya tienes habilitado el micrófono. Sí, profe, gracias. Ya me quedó claro. Yo tenía eso cruzado, confundido. La cartografía, lo que plasmamos o lo que plasma la comunidad es la percepción, cómo percibe su territorio. Hubo una exposición que se hizo de una representación de un hecho o hechos de violencia, no sé si fue en Santurbán, fue en una parte como de, bueno, y las mujeres bordaron con telas hechos de sangre por los cuales pasaron, y eso fue exhibido eh, por la misma comunidad para que ese registro no se olvidara, para que en su memoria histórica eh, eso no volviera a suceder. Entonces, eso fue en cartografía y representaron muchas cosas, pero ese hecho de violencia fue plasmado en la cartografía, fue bordado, Ok. y todo derramada, todo eso fue con pedacitos de tela, hicieron como un mural, pero era como un pendón, pero de tela. Ese fue uno de los que plasmaron y plasmaron muchas cosas más. Mientras que en el mapeo ya son datos estadísticos, ya son datos de la comunidad que aparecen en los registros, por ejemplo, que aparezca algo de Agustín Codazzi y que de ese registro se elabora un mapa. Ya no es percepción, ya es realidad de datos precisos, estadísticos, geográficos del territorio. Gracias, profe. Ok, Me quedó muchísimas gracias. claro. Ok, me alegra que te haya quedado la información muy clara. La verdad, lo que me cuentas de esa cartografía social, de esa comunidad de mujeres en todo lo que les sucedió, la verdad que es algo bastante significativo y es como las comunidades pueden hablar desde sus propias experiencias, desde su propia percepción y plasmar de alguna manera pues lo vivido, sí, lo que en algún momento para ellos marcó un antes o un después. ¿Alguien más desea participar? Quien desee participar puede reaccionar y con gusto le daré eh, la oportunidad de poder dialogar a través del micrófono. ¿Nadie más? ¿Todo quedó claro? Bueno, me alegra mucho que les haya quedado claro. Sin embargo, teniendo en cuenta pues nuestra apreciación acerca de con lo que nos decía la señora Carmen, vemos que en la cartografía social se representa el territorio desde la percepción
comunitaria, pero en el mapeo vamos a analizar personas, grupos e instituciones según su poder de interés. La cartografía social, más que todo, es una herramienta visual participativa y que viene arraigada a aquellas vivencias que han tenido las personas y participantes de la comunidad, cuando el mapeo viene siendo esa herramienta analítica y estratégica de la comunidad. Entonces, no siendo más, vamos ahora a observar un pequeño video con el cual yo quiero profundizar con ustedes el tema sobre árbol de problemas y los árboles de objetivos. Voy a proceder en proyectar. Me confirman, por favor, si es visible y si lo están escuchando. Ya voy a proyectar. A través del chat me confirman si se logra. Ok, muy bien. Cuéntenme qué les pareció el video. ¿Fue clara la información? ¿Lograron ahondar un poco más en lo que tiene que ver con nuestro árbol de objetivos y nuestro árbol de soluciones, árbol de problemas y soluciones? Ok, muy bien. Entonces, yo me imagino que cada uno de ustedes ya tienen una idea, ¿sí? De algún proyecto social que de pronto quieran realizar. Entonces, teniendo en cuenta que el día de hoy eh, realizamos ya el ejercicio como tal, por ejemplo, como lo fue de la matriz DOFA, me gustaría que tomaran una problemática, ¿sí? Y vamos a realizar nuestro árbol de problemas. Esto lo vamos a realizar para el día de mañana. Nuestra primera hora de sesión del día de mañana vamos a trabajar nuestro árbol de problemas y árbol de soluciones. Ustedes son quienes me van a socializar esa actividad. ¿Listo? Y yo voy a hacer con ustedes un proceso de retroalimentación. La idea es que todos aprendamos, mantengamos la participación entre cada uno de los miembros que estamos aquí. Pueden activar el micrófono, van a poder de pronto si lo hacen quizás el dibujo en una hoja, en una cartulina, también la van a poder mostrar. Si de pronto requieren que se les proyecte la imagen para que usted también pueda socializarnos. Su árbol de problemas sería maravilloso. Acá Eudis nos dice que si es el mismo tema sobre la deserción en la escuela rural, no, el tema lo va a escoger usted, el tema que sea de su preferencia. ¿Listo? Usted va a escoger su tema y va a ser su árbol de problemas y su árbol de soluciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o tiene alguna duda? Este video va a estar compartido en el link de materiales utilizados durante el desarrollo de las clases, ¿ok? Esa es la actividad que vamos a tener para el día de mañana. Durante el desarrollo de la primera hora es lo que vamos a hacer. Cada uno de ustedes necesito que también me haga esa socialización y me explique de forma verbal lo que usted realizó en su árbol de problemas. Y vamos haciendo una retroalimentación entre todos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, le voy a dar la palabra a mi coordinador, el profe Juan David, y ya él pues realizará el cierre de esta clase y módulo. Muchas gracias por su atención, por estar presentes, por su participación. Deseo que continúen así, son un grupo excelente y bueno, nos vemos el día de mañana nuevamente con las energías y las ganas de seguir aprendiendo. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Bendiciones para todos. Muchas gracias a cada uno de los participantes que estuvieron muy pendientes, estuvieron participando, atentos. Bueno, ya acordaron que el día de mañana van a socializar el árbol del problema. Entonces, bueno, no siendo más, me despido, compañeros. Si alguien de los que está aquí desea el certificado nuevamente, les informo que lo del certificado, cualquier cosa en lo administrativo, se pueden comunicar conmigo. Si alguien no está en el grupo oficial, voy a enviarles nuevamente el grupo oficial para que se puedan unir. Si alguien no está en el grupo oficial y quiere certificarse, únase por favor al grupo oficial que desde ahí el chat está abierto para que puedan hacer sus preguntas y pueda ayudarles con todo el proceso. Entonces, bueno, compañeros, no siendo más, les invito nuevamente a que se puedan certificar. Ya saben que hay doble certificación. Ahorita por el grupo voy a estar compartiéndoles
las imágenes para la doble certificación. Si necesitan medios de pago, bueno, me contactan y ahí estamos para ayudarles en todo el proceso. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias por su participación en esta segunda sesión. Y bueno, nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, bendiciones para todos, que tengan una excelente noche, que puedan dormir, que puedan descansar, que puedan recargar energías y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Gracias, Raúl, Patri. Bueno, a todos los que están ahí despidiéndose, muchas gracias. Hasta luego.